Hola mis amores, ¿cómo están? De verdad espero estén súper bien. Yo soy Melissa, les doy la bienvenida a este canal y a un nuevo video. Como dice el título del video, esto es una historia, así que sin más preámbulos, vamos a comenzar con esta historia. Bueno chicos, vamos a comenzar esta historia diciéndoles cómo fue ser extranjero en Venezuela. Yo sé que ustedes no han visto muchísimo estos títulos en muchos videos porque es algo que no pasa mucho, pero yo sí les voy a traer la historia de mi familia, específicamente de mi papá y de mi mamá. Yo viví en Venezuela desde que tenía año y medio. Los invito a este canal para que se suscriban y puedan saber todo lo que ha sido mi historia desde muy pequeña. Yo voy a comenzar contándoles a ustedes. Hace muchísimo tiempo mis padres decidieron emigrar de Perú. El motivo principal es que mi hermano mellizo, él murió a la edad de 11 meses, casi cumpliendo el año, y lamentablemente eso fue un momento muy difícil para mi familia, para mis padres. Ellos estaban pasando un momento muy difícil en su vida y tuvieron una oportunidad, la oportunidad de salir del país. Mi padre es un hombre profesional. Mi papá se graduó de ingeniero pesquero aquí en Perú. Mi padre fue un hombre, un hombre muy fuerte. Mi papá se fue a Venezuela por un contrato que le dieron de pesquería y decidió llevarnos hacia allá, a mí, a mi hermana. Así es como comienza la historia. Ok, esta empresa se lleva a mi padre por un contrato, como les dije anteriormente, pero esta empresa no cumple lo que es el contrato. Esta empresa quebró completamente y no les ofreció ningún pago a sus trabajadores. Ya nosotros estábamos en Venezuela. A raíz de esto fue algo devastador en nuestra familia, pues mi papá quedó sin fuente de trabajo, de cómo mantenernos, estaba como que en el aire. Mi padre solamente había trabajado con su profesión. Mi madre no podía trabajar, ella nada más estaba para cuidarnos a nosotros. De hecho, mi padre era el único que podía trabajar por tener una visa de trabajo. Él aprovechó esta visa para buscar de cualquier manera solventarnos a nosotros como familia. Así que él empezó a buscar trabajo y le fue muy difícil conseguir trabajo. Mejor dicho, en Venezuela no existía mucho o no había mucho campo laboral para la ingeniería pesquera, así que le fue muy difícil conseguir un trabajo como ingeniero pesquero con toda la experiencia que tenía un currículum demasiado grande, demasiado extenso. Había sido gerente, jefe de muchas áreas y lamentablemente pues no podía ejercer su carrera allá. Así que a raíz de la desesperación, mi padre decide trabajar de lo que sea. Ustedes se preguntarán por qué en ese momento no regresamos a Perú. Se preguntarán si él podía tener oportunidades como ingeniero pesquero en su país, ¿por qué no regresó? Pero en ese momento mi padre lo que estaba haciendo era pensar en nuestro futuro. Él prefirió quedarse en Venezuela para buscar una mejor oportunidad tanto para él como para nosotros. Él decide con mi madre quedarse allá para comenzar de nuevo, para comenzar de cero, buscar la manera de podernos solventar y poder regularizarnos. Cuando yo comencé a tener como uso de razón a todas las cosas, veía que mi madre, ella no iba a ninguna reunión, no salía mucho, de hecho no salía de la casa, ella siempre estaba adentro ayudándonos en la tarea, ayudando en la casa, ayudando a hacer cualquier cosa dentro de la casa. Ella no le gustaba salir. Anteriormente había muchos inmigrantes, eso es lo que me dice mi madre en este momento, había muchos inmigrantes de todo tipo de países. Nosotros cuando empezamos una vida, hubo dos familias que nos apoyaron muchísimo, apoyaron mucho a mi mamá. Les puedo decir que sí, hubo muchísimas personas que nos apoyaron, hubo muchísimas personas que nos prestaron de su ayuda para poder progresar, para poder tener una estadía, ya que siempre en ese tiempo siempre estuvimos alquilados, nunca tuvimos una casa propia. Estas familias nos prestaron de su apoyo para nosotros poder estar un tiempo en su casa mientras mi padre conseguía un trabajo estable. Todos los trabajos que tenía mi papá siempre habían sido temporales y en ese momento ya estábamos creciendo, tanto como de familia, porque en ese momento nació mi hermano, se llama Julio César, y después nace mi hermanita María Fernanda. En todo ese transcurso estuvimos un poquito separados, ya que una familia quiso como cuidarme a mí específicamente por un breve momento para que yo estudiara, y otra amiga estuvo al pendiente del cuidado de mi hermana mayor mientras mis papás resolvían un poco. Recuerdo que mi padre siempre fue una persona responsable, él siempre estaba pendiente de nosotras, de nuestros estudios, de nuestros alimentos. Él buscaba la manera como sea. Tengo estos recuerdos desde hace muchísimo tiempo. Mi padre vivía en Puerto Cabello, él estaba lejos de nosotros porque nosotros estábamos en Valencia. Quizás no era mucho el tiempo que tenía que viajar, eran
quizá 45 minutos, pero, o sea, valoro demasiado su esfuerzo. Él me esperaba afuera, nos esperaba a mí y a mi hermana, nos traía algo para poder comprarnos un pepito, una malta, lo que sea, pero él siempre estaba allí y nosotros nos alegrábamos mucho cada vez que veíamos a mi papá. Él siempre nos decía que sí íbamos a estar juntos, que era un sacrificio, que era algo momentáneo, que siempre íbamos a estar juntos. Les puedo decir que yo soñaba ya con que nuestra familia se uniera completamente. No entendía en ese momento por qué no estábamos unidos, no entendía, pero la situación era muy difícil para mi papá. Lo siento. Luego de eso ya existía María Fernanda, mi hermanita menor. Ella cumplió 1 año y ya después de ese momento recuerdo que por primera vez nos fuimos a vivir todos juntos. Mi padre empezó a ser comerciante. Le iba mejor. Sentía que era un momento donde él necesitaba dinero diario porque tenía una familia grande, éramos 6. No teníamos familia ya. No conocimos lo que fue tener un primo, un tío, una abuela, una prima hermana, nada. Pero sí hubo personas que cumplieron ese rol de tíos, de abuelos, de familia, y les agradezco muchísimo, demasiado, por estar allí. Nosotros nos mudamos a Morón. Mi padre pudo reunir para comprar un terreno en Morón, en un área montañosa. Wow, valoré demasiado que mi papá hiciera ese esfuerzo para en ese terreno construir una casita. Empezamos a hacer nuestra vida allí en esa casita. Después que estábamos juntos era algo maravilloso. Mi padre hacía muchísimo esfuerzo en vender. Él vendía pan, eso vendiendo panes dulces a panaderías. Él se ponía en sus hombros muchos panes, tenía cajas llenas de mucho pan. Él vendía todos los días pan. Muchas personas quizás me han tildado y me han dicho que no califico como peruana porque yo viví en Venezuela. Y está bien, no hay ningún problema. No, quizás les digo que tengan razón, pero está bien que piensen así porque quizás desde pequeña no tuve la cultura, porque no la viví, pero siento que sí estuve muy cerca, ya que mis abuelos siempre estuvieron al pendiente de nosotras, siempre estábamos comunicadas, siempre cuando mi papá y mi mamá podían. No podían ir los dos, pero sí visitaban a su familia. No hubo muchas oportunidades de visita. De hecho, mi papá fue como unas 4 veces en todos esos años a Perú a visitar a su familia, a su madre, a sus hermanos. Y mi mamá igual. Recuerdo que hubo un momento que mi padre tuvo un contrato muy bueno en Corpoven. Corpoven era una empresa muy prestigiosa en Venezuela. En ese momento le dio un contrato a mi papá de trabajar en su empresa. Es un contrato petrolero y mi papá pudo sacar una buena cantidad de dinero y quizá con esa cantidad de dinero pudimos haber hecho muchas cosas, pero lo que hizo mi familia, mis padres, fue que nosotros conociéramos a nuestros abuelos, a nuestras familias. Así que por primera vez, yo teniendo 14, 15 años, decidimos venir aquí a Perú y poder conocer a nuestros abuelos. Eso para mí fue algo especial, fue algo muy bonito. Los conocí a mi abuelito antes de morir. Cuando llegamos a Iquitos, porque ahí fue donde llegamos, fue un momento muy especial, fue un momento muy bonito. Conocer a mi familia por primera vez, llamar tío a alguien por primera vez, llamar primo o abuela, abuelita. De hecho, yo estaba tan emocionada que a cada rato lo decía porque sentía que era la primera vez que yo lo podía decir y me sentía muy bien. Teníamos que volver porque ya teníamos una vida hecha allá, pero me dolió demasiado dejarlos. Conocí el verdadero amor, me llevé lo más bonito de Iquitos y en ese momento de conocer Iquitos fue lo más bonito. Luego de Iquitos fuimos a ver a la familia de mi papá. Fue muy bonito conocerlos, a los pocos integrantes de la familia que conocimos. Les puedo decir que fue muy especial, nos sentimos bien. Después de todo eso volvimos a Venezuela y comenzamos. Esta etapa ya era diferente, esta etapa ya mi hermana y yo éramos adolescentes, necesitábamos estudiar. Mi padre quedó sin dinero, obviamente, pues después de ese viaje había gastado mucho dinero por irnos todos. Lo que les puedo decir es que después de todo esto empieza la etapa donde mi padre tenía que reunir para hacer una casa y para que nosotros pudiéramos estudiar. Así que mi padre, con todo el sacrificio del mundo, siguió vendiendo pan, pero esta vez ya no vendía una caja ni dos.
esta vez vendía 3 o 4, que iba muy temprano, se iba a las 6 de la mañana a trabajar y regresaba muy tarde, a las 10. Mi padre logró hacer una casa de 3 cuartos, un baño, una sala grandecita, una cocina, un porche, algo bonito. Todo eso lo hizo vendiendo pan, buscando la manera de que nosotros tuviéramos un techo y tuviéramos comodidad, porque estábamos creciendo con el sudor de su frente y mi madre cosiendo porque trabajaba desde casa. Ellos dos lograron que nosotros empezáramos a estudiar una carrera. Mi hermana y yo estuvimos estudiando durante 5 años fuera del estado. Es decir, es como si estamos en Trujillo, es como si sus hijas estudiaran en Lima. Nosotras tuvimos que salir del estado y nos fuimos a estudiar. Yo estudié ingeniería civil y mi hermana estudió electromedicina. Mi padre con mucho sacrificio nos pagaba la residencia y nos pagaba nuestros alimentos, nuestros estudios. Era un hombre trabajador. De hecho, teníamos un vecino peruano y él también vendía sus tortas, sus hallacas. Se llama Pedro. Wow, disculpen, de verdad, la cámara se quedó sin batería y por eso no pude continuar grabando. Voy a continuar con la historia. Mi padre, después de todo esto, después de que pasaron todos estos años, nosotras nos graduamos. Mi hermana mayor y yo nos graduamos en el mismo año. Fue algo muy especial. Mi padre y mi mamá asistieron a nuestra graduación. Ponerles a los dos nuestros birretes, nuestras togas y birretes y todo, fue algo muy especial, de verdad. Ellos estaban muy felices por lo que habían logrado, demasiado felices, y yo le agradezco demasiado a mi padre por no haber desmayado. A pesar de que recibió discriminación en algún momento, él no desmayó. Él continuó. Mi padre, después de eso, él siguió trabajando. Ya tenía 2 hijos menores. Sin embargo, mi hermana y yo empezamos a ayudarles a ellos muchísimo, a retribuirle todo lo que habían hecho por nosotras. Comenzamos a buscar la manera de hacerle arreglos a nuestra casa, a empezar a tener una mejor vida. Yo después me casé, ustedes ya conocen la historia, y sin embargo no me desentendía de ellos. Siempre estaba con mi familia, siempre ellos fueron prioridad para mí. Actualmente estamos aquí en Trujillo, actualmente nos sentimos bien, decidimos quedarnos aquí en esta ciudad. He tenido experiencias muy bonitas con personas que he conocido. Estoy agradecida a Dios por todo lo que yo viví, tanto en Venezuela, gran parte de mi vida, como aquí. Estoy feliz porque quiero agradecerles. Y a pesar de todas estas personas que también estuvieron en mi vida y no fueron buenas conmigo, no les deseo tampoco el mal, porque esto que está pasando allá no se le desea ni al peor enemigo. Lo único que les digo es que nunca desmayen, que todo esto va a pasar. Esto ha sido todo el video de hoy y espero que les haya gustado. Si les gustó, espero que me dejes tu like y tu comentario lo voy a estar leyendo, sea bueno, sea malo. Así que bueno, chao.